Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Otra vez vuelvo a tener el placer de encontrar con Alfredo Corel y además, como siempre, tan amable. ¿Qué tal estás? Hola Alberto, muy buenas tardes. Pues aquí trabajando en otro ambiente distinto del que hemos entrevistado otras veces, pero ahí Sí. por si acaso tengo un poquito el escudo para que no se me olvide. Vamos a hablar de todavía importante COVID, que aunque no esté en su momento más álgido como estaba, pero bueno, todavía está ahí coleteando y importante. Y claro, la primera pregunta que te quiero hacer es el uso de la mascarilla, tanto que se está entrando en debate. ¿Crees que todavía es necesaria en ciertos ámbitos o en transporte público? Bueno, mira, la mascarilla realmente en interiores no sanitarios se podía haber quitado ya hace probablemente un par de meses. Lo que pasa es que yo creo que las autoridades sanitarias fueron muy previsoras y dijeron, bueno, como va a haber muchas reuniones sociales con motivo de las Navidades, y esto va a hacer que haya más reuniones que en los últimos 3 años. Vamos a aguantarlo un poco más y yo creo que han hecho bien. Es un momento además en el que ha habido muchas infecciones respiratorias, no solo COVID. De hecho, el COVID creo que es la cuarta o la quinta causa de ingreso por infección respiratoria en los hospitales. Gana de lejos la gripe y la bronquiolitis del virus respiratorio sincitial. Pero todas estas se disminuye la transmisión, lógicamente, por el uso de las mascarillas. Así que se podían haber quitado ya. Me parece bien que se quiten ahora. Quizás se podría haber esperado un poquito más a que acabe la temporada del invierno, que estamos todavía un poco en esa época de invierno y de infecciones respiratorias, pero bueno, antes o después había que tomarla y yo creo que hay sitios como algunos transportes públicos donde la gente, sobre todo, eh, yo que voy mucho por Madrid y uso el metro, cada vez ves que hay menos gente utilizándola, ¿no? Igual que Sí. los trenes, aviones, autobuses, está más generalizado el uso. Por ejemplo, en metros, la verdad es que no, o en cercanías. Ahora, se mantienen establecimientos sanitarios y yo creo que aquí podrían haber hecho divisiones, ¿no? Porque la mantenemos en hospitales perfecto, en centros de salud perfecto, en residencias de ancianos perfecto, en farmacias, si me apuras, bien, porque la farmacia es un punto donde acude gente enferma a buscar medicamentos, bien, pero no tiene mucho sentido en una óptica, no tiene mucho sentido en un centro de fisioterapia. Yo creo que hay sitios ya donde se podía haber a la par retirado. Todos estos centros sanitarios en global son muy diferentes. No es lo mismo la persona que acude a una óptica a hacerse una gafa nueva que quien acude a una farmacia. Es distinto tipo de persona. Entonces, bueno, se podía haber mejorado la decisión. Claro, como tú has dicho, la gripe y la bronquiolitis hay muchos más casos por ingreso que el propio COVID. O sea, eso quiere decir que, claro, la disminución de casos es evidente. Sí, o sea, al menos la semana pasada habíamos bajado ya de la incidencia acumulada de 14 días de 100. Ya sabes que esto solo se mide en personas mayores de 65 desde hace ya una temporada, no es en la población general, pero bueno, nos vale de referencia. Y yo creo que no se bajaba de 100 en incidencia acumulada 14 días desde aquel julio del 2020, aquel primer verano de posterior al confinamiento, que se llegó a bajar a 50. No se habían vuelto a registrar estos datos tan bajos. Hay una ocupación de camas hospitalarias y de UCI inferior a un 2,5%. Es decir, estamos con unos indicadores muy buenos, muy esperanzadores al respecto. Claro, nuestra situación aquí en España contrasta mucho con la que tienen, por ejemplo, en China y en el propio Japón, que en enero han 10.000 fallecidos han notificado las autoridades. Claro, bueno, en China además se suma con los problemas la falta de transparencia, ¿no? Que no sabemos realmente los datos que son verídicos y los que no lo son. Pero tenemos una situación tremendamente diferente porque ellos apostaron por el confinamiento. Ellos la estrategia de abordar el COVID se llama COVID cero, ¿no? Entonces, cada vez que hay un brote, ¡plaf!, cierran. En torno a ese brote, la ciudad, el barrio, la provincia, lo que sea, para que no se extienda. ¿Con eso reducen ese brote? Sí, pero con eso han evitado que el virus corra por la población, como ha pasado aquí. Aquí, un momento que acabó el confinamiento estricto, en junio, julio del 20, empezó el virus a correr y no ha parado de correr. Y luego, además, se fueron relajando las medidas de movilidad, con lo cual, pues la gente se contagiaba. Eso por un lado. Y por otro lado, también a una diferencia es que ellos por la vacuna no apostaron mucho, no hicieron muchas campañas de vacunación. Su vacuna es un poquito peor que la nuestra.
y juntas las dos cosas, pues tienen la población anciana, sobre todo, muy vulnerable, porque no tienen inmunidad natural, no se han contagiado previamente y no tienen inmunidad artificial porque o no se han vacunado o la vacuna no les ha hecho mucho efecto. Entonces, es normal que en este momento estén viviendo una situación casi tan dramática, no tanto, pero casi tan dramática como la que vivimos aquí en abril del 2020, que estaba la gente muriendo y sin recursos en los hospitales. Claro, ellos sí que tienen equipos de protección, sí tienen equipos de diagnóstico, se sabe ahora mucho más de cómo tratar la enfermedad. O sea, no estamos en esas mismas condiciones, pero su situación es difícil en este momento. Claro, también la pregunta que te quería hacer es, un brote en un país como en China, ¿nos tiene que preocupar también en España de que puedan, cuando se dice que viene una nueva variante, ¿eso puede volver a ocurrir como pasaba en este tiempo atrás o ya, o ya tenemos que estar tranquilos y relajados? No sabemos, Alberto. Puede ocurrir perfectamente. Al principio, en el año 2020, apenas hubo mutaciones relevantes, es decir, las cepas, las variantes que teníamos eran prácticamente la de Wuhan en el año 2020, y por el diciembre, aquellas primeras navidades, es cuando empiezan a aparecer las primeras variantes que te sonarán, la llamamos la británica, la sudafricana, Sí, la brasileña, ¿no? Que son sobre sí, todo alfa. Alfa fue la británica, entonces esa se hizo la principal en nuestro medio, la alfa. Hasta que llegó Delta, que Delta yo creo que venía de Sudáfrica también, y esta apareció hacia mayo del 2021. La variante que se impone en nuestro entorno es Delta, y ya Delta está todo el tiempo de 2021 como variante principal hasta que hay otras minoritarias, pero Delta fue la principal hasta que a partir de noviembre y primeros de diciembre, sobre todo del 21, llega Omicron. Así que desde diciembre del 21 hasta hoy es Omicron y todos los subtipos de Omicron. El virus parece como que fuera distinto, o sea, de aquellas primeras variantes. Omicron es como, de hecho hay algunos investigadores en virología que dicen que como son como dos familias ya dentro del COVID, del SARS-CoV-2, perdón, todas aquellas primeras, alfa, beta, gamma, delta, tal, todas esas son un paquete, y llega Omicron y es como otro virus ya un poquito diferente de todas aquellas. Y ahora estamos en todas las subvariantes de Omicron, que además cada mutación que se detecta nueva parece que va hacia un virus más transmisible, más contagioso, pero no más grave clínicamente, tampoco menos grave. La sensación es de menos grave porque estamos muy bien inmunizados, pero probablemente en China está siendo igual de grave que el que tuvimos aquí inicialmente. La gente muere exactamente igual. sí. Y entonces, parece que esto se va a sentar así, que es algo que se produzca algún cambio radical, Omicron va a seguir evolucionando en esta dirección y se va a sentar como el virus que mejor convive con nosotros. Y en China, hasta donde sabemos, porque un equipo de Pekín dio datos, todos los que tienen en este momento positivos son algún tipo, subtipo de los habituales de Omicron. Quizá el subtipo más preocupante que ha aparecido en los últimos tiempos es uno que apareció en Nueva York, que, que por primera vez se demuestra que el virus se combina, o sea, que de una persona tiene un virus de un tipo, otro de otro, y esos virus dentro de sus células se mezclan y forman lo que llamamos una quimera. Una quimera como los animales estos que llamamos quiméricos o mitológicos, que tienen cabeza de un tipo y cuerpo de otro, pues centauro, por ejemplo, bueno, pues se forma una quimera con dos virus y esto es lo que llamaron desgraciadamente Kraken. Claro, da un nombre así mitológico que asusta mucho, ¿no? Entonces se pueden producir cuando hay mucha transmisión, hay muchos brotes, hay mucha circulación del virus. Lógicamente se producen variantes porque es cuando el virus se multiplica y cuando se multiplica siempre se equivoca, pues la variante en el fondo es una equivocación, siempre se equivoca, lo hace mal y muta. Al azar, de pronto puede aparecer una variante de estas que pueda ser más preocupante. Pues podría ser. No parece. En todos los millones de contagios que llevamos con Omicron no se ha producido esto, pero no se puede descartar. Entonces lo que hay que estar es muy vigilante. En esto hemos Eso fallado es. muchísimo todos los países. Todos los positivos lo máximo del positivo habría que secuenciar para ver si están apareciendo variantes nuevas. Esto en España hemos sido muy lentos y muy torpes en esto. Algún país europeo ha sido mejor, como Reino Unido, pero deberíamos aquí cargar un poco las pilas y hacerlo más. Claro, también te quería preguntar, la OMS ha dicho que se encuentra en un periodo de transición, si te parece bien este, entre comillas, alegato, si es la realidad.
A ver, yo creo que la OMS está deseando declarar el fin de la pandemia por motivos fundamentalmente económicos. Pero el problema es que mientras que haya brotes en más de dos continentes, se cumplirán los criterios de pandemia. Entonces, en este momento, si tenemos en Europa, tenemos en América, tenemos en Asia, por supuesto, África está muy olvidada, no tenemos muchos datos de África. Pareciera que la epidemia, la pandemia en África ha sido más leve, pero no lo sabemos realmente. Entonces, mientras que esto exista, será muy difícil. Y luego tenemos otro segundo problema para declarar el final de la pandemia. Es el nivel de inmunización, que en nuestro entorno es buenísimo. La gente ha tenido acceso libre y gratuito a todas las vacunas y si no se han vacunado es porque no han querido. Y hay países en los que no ha sido así. Entonces su tasa de vacunación es muy baja. Entonces hasta que no tengamos a todos los países con una mínima protección, pues también es muy difícil decir hemos acabado con la pandemia y a lo mejor tenemos 100 países que no tienen ni un 10% de la población vacunada. Entonces, claro, por eso no se atreven a, creo yo, a declarar este final, cuando lo que pide el cuerpo un poco es decir, vale, ya se ha acabado la alarma, la alerta, lo grave, pero se ha acabado en países que han tenido una respuesta y una inversión económica como el nuestro, que no han sido todos. Claro, y la última pregunta que te quiero hacer sobre el COVID. Se hablaba mucho de un spray nasal que iba a salir, que en las siguientes 24 horas podía parar un poco el virus. No sé si tienes alguna información sobre ello y si crees que realmente va a salir algo que sea bueno o real, por así decirlo. Ya salió un producto que se llamaba Tafix, si yo no me equivoco, que es justo esto, era un spray nasal que decían que te lo aplicabas y hacía una película en los orificios nasales que evitaba la infección. Fue un bulo. Fue un bulo y aunque supuestamente tenía un artículo científico detrás, aquello no hubo manera nunca de demostrarlo. Se vendió en muchos países, luego se dejó. No sé si te estás refiriendo a eso o a alguna otra cosa, Sí, pero no, a eso, que se hablaba mucho de un spray y que por no tener noticias de que hubiera salido en ningún lado el spray, por eso te no, preguntaba. hubo uno, Mm, Tafix o Taflix, sí, me suena, por eso te preguntaba. se ha comercializado, sí, y no resultó ser un bluff, era un bulo. Lo que sí se está trabajando mucho de inoculación intranasal, vacunas, de hecho hay algunas funcionando en India. En principio una inoculación intranasal parece que puede ser más potente para detener la infección que las que nos estamos poniendo intramusculares, porque es el mismo mecanismo de la entrada del virus. Pero lo que a mí me descuadra un poco es que solo se ha desarrollado en países, pues eso, que tienen una vigilancia sobre esto menor, como puede ser India o China, y que no se esté comercializando ni pensando en aquí. Lo que sí me consta es que casi todas las marcas de las vacunas que estamos usando aquí están estudiando la posibilidad de su inoculación intranasal, pero sí que es verdad que cualquier agencia del medicamento va a ser mucho más estricta en todos los medicamentos que van por la nariz, porque claro, hay que demostrar que ese producto que entra por la nariz no entra al cerebro, no atraviesa la barrera hematoencefálica, llega al cerebro, que sería lo peor que pudiera pasar. Entonces, hay que dar unos datos de laboratorio mucho más exhaustivos, pero bueno, yo creo que las vacunas intranasales pueden acabar siendo una estrategia alternativa y mucho más fácil de aplicar, claro, que las actuales. Bueno, Alfredo, no sé si quieres añadir alguna cosa más, si no, muchísimas gracias por compartir tu tiempo conmigo. Bueno, solo añadir que el hecho de que quitemos las mascarillas obligatorias en el transporte no significa que no sean recomendables en determinadas situaciones. Entonces, yo sí que diría que hay dos tipos de situaciones en las que se deben utilizar. Una, si yo soy una persona de riesgo o convivo con familiares de riesgo y voy en transporte público, o incluso si voy a un centro comercial, a un supermercado y está abarrotado de gente, es recomendable usar la mascarilla para no llevarme el virus o cualquier otro tipo de agente infeccioso a mi casa, si vivo con gente enferma. Y dos, si yo tengo algún síntoma respiratorio, tos, mocos, fiebre, sospecha de algún catarro, gripe, COVID, lo que sea, no me lo he analizado, pero es algo respiratorio, por favor, use la mascarilla. No ponga a todo el mundo a su alrededor a riesgo de pillar la infección. Ya hemos aprendido esto. Yo creo que las medidas que hemos aprendido de higiene que mejoran nuestra calidad de vida, aunque se acabe la alerta y se acabe la gravedad del COVID, las debemos incorporar a nuestro día a día. Así que
En esas dos situaciones yo creo que se debería utilizar la mascarilla. Bueno, Alfredo, pues muchas gracias. Como siempre, te agradezco tu amabilidad y que tengas mucha suerte y todo te vaya bien. Muchas gracias, Alberto. Un Venga, abrazo. un abrazo, chao. Adiós.